Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado con el título de Magíster en Derecho Procesal nuestro invitado de hoy, Ramón Porfirio Acuña, profesor titular por concurso de la asignatura en la Universidad Nacional de Catamarca, y además juez de garantías, juez de primera instancia de garantías en lo penal de la ciudad de Catamarca. Tengo por Ramón y con Ramón una antigua, una sentida amistad. Hace 30 y tantos años, recordamos recién, me tocó ser jefe, ser jurado, presidir un jurado en el cual él ganó su primera cátedra de jefe de trabajos prácticos en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. Y de ahí hemos seguido una trayectoria amicísima. Además lo vemos en congresos, en resultados, hemos escrito libros juntos. Y tengo un afecto muy profundo, muy importante por Ramón, a quien te doy la más cordial bienvenida. Esta es tu casa, Ramón, estás en la maestría de la cual egresaste. Y Ramón ha sido un juez que ha hecho jurisprudencia importante en la Argentina. Y esto tengo que contarlo porque la gente no lo sabe. Yo he sido testigo presencial del hecho que voy a relatar. Él era juez de lo penal en Catamarca y se enfrentó, por razones de la vida, con el entonces gobernador, ya no sé quién era, ni tiene importancia alguna quién era, a raíz de lo cual se lo enjuició. El enjuiciamiento lo hizo la Suprema Corte, el Superior Tribunal de Justicia de Catamarca. Y cuando llegó el momento del juicio, el fiscal general, que era su natural acusador, se abstuvo de acusar, diciendo que nada había que reprocharle al juez Ramón Porfirio Acuña. No obstante eso, no obstante la carencia de petición de punición por parte del fiscal, el Superior Tribunal, constituido en tribunal de enjuiciamiento, lo exoneró. Lo dejó fuera del tribunal, y Ramón Porfirio Acuña hizo un recurso y litigó por mucho tiempo en la Corte Nacional, hasta que en un momento dado, años después, una corte que integraba un hombre que era luminoso en ese momento, que era el penalista importante, hablo de Zaffaroni, estaba Carmen Argibay, anularon la sentencia. Y allí se hizo la primera jurisprudencia importante del país, en que la titularidad de la pretensión punitiva la tiene el fiscal. Y si el fiscal no acusa, no se puede condenar de oficio. Y ese tribunal lo que hizo fue casar la sentencia, la reenvió a la Corte catamarqueña, ya era otra, y la nueva Corte que tuvo que decidir la nueva sentencia, por supuesto, rechazó la pretensión exonerativa del entonces gobernador, de que ya habría cesado con seguridad. Y le ordenaron al gobernador que lo repusiera en el cargo, cosa que ya no podían hacer, porque en ese momento el cargo que él ocupaba estaba a cargo de otra persona. Bueno, pero para cumplir esas sentencias que se cumplió, fue menester crear un cargo, en este caso de juez de garantías, que se le otorgó a mi amigo Ramón Acuña, que lo desempeña con toda prestancia desde ese momento hasta la fecha, y por supuesto con la aquiescencia del pueblo catamarqueño. No es común que un juez litigue en causa propia, y además en la causa excepcional que le tocó a él, ¿no? Ser mal exonerado por cuestiones políticas, por cuestiones feas, por cuestiones perversas, y que además eso se reconociera por el máximo tribunal del país, ¿no? O sea, de las pocas veces que la injusticia se ha visto coronada por un acto de justicia. Es importante que yo cuente esto porque la gente no sabe a quién tienen de verdad como juez de garantías en Catamarca.
Yo sé que a vos no te gusta que yo cuente estas cosas, Ramón, pero bueno, pero hacía falta contarlas. Y no digamos más nada del tema. Quiero recibirte en esta que es tu casa para, para que me cuentes, como viejo profesor de procesal penal, algo que la gente no sabe. Nos estamos llenando la boca en los últimos años de ministerios públicos de la acusación, cuando el Ministerio Fiscal ha sido eternamente la cenicienta del Poder Judicial en la historia de la juridicidad argentina, de la americana, pero particularmente de la argentina. Yo sé que vos tenés estudiado el tema en profundidad, tenés escrito el tema. Por tanto, me gustaría que en esta hora que vamos a conversar juntos, no me hicieras para la gente que entiende poco del tema. Esto es una audición de extensión universitaria, va dirigida también a quien no es abogado. Nos cuentes cómo funcionaba esto de las fiscalías antes, cómo después, qué pasó, por qué era la cenicienta. Dame un panorama explicativo. Yo voy a ir mechándote con preguntas puntuales. Bienvenido, Ramón, y te escuchamos con toda atención. Bueno, gracias, profesor. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo con usted. Tratame de vos, somos amigos de hace muchos años, nada de usted, Ramón. Bueno, Adolfo, entre las cosas que siempre me preocupó a mí es que hace bastante tiempo seguimos hablando nosotros del proceso justo, del debido proceso, del proceso acusatorio. Y hay otras instituciones que juegan un fuerte rol en ese marco para poder hablar con propiedad del debido proceso legal. Entonces, es bueno analizar algunos institutos que pareciera que se superó la crisis, pero en su evolución no han evolucionado realmente en términos objetivos en todo el país. El Ministerio Público, como bien lo dijiste, era la cenicienta de la República, como dijo Quiroga Tagué, y era anárquico, porque dependía del poder ejecutivo, ¿no es cierto?, en el orden nacional. Obviamente que respondía al poder ejecutivo y no era un poder independiente, es decir, no era un órgano independiente. Y toda la me he hecho una cosa. La importancia de lo que está diciendo que dependía del Poder Ejecutivo es porque es obvio que si dependía del presidente o del gobernador, quien fuere, no podía ir contra ellos, no podía investigarlos porque les debía una obediencia debida. Por tanto, el tema es de la mayor importancia para entender lo que es la independencia de los poderes. Avante, querido. Sí. Bueno, ese era el gran problema, ¿no? Y entonces, es aquí que todos sabemos que la reforma del año 94, de qué manera se realizó, y que hubieron puntos importantes que tenían que ver con el acuerdo Olivo, entre el presidente Alfonsín y el presidente Menem, entre los cuales figuraba regular de manera coherente el Ministerio Público. Y así aparece la reforma del 94, el Ministerio Público a tenor del artículo 120, como un órgano extrapoder con autonomía funcional y autarquía financiera, con dos cabezas, la cabeza del procurador del Ministerio Público, procurador general, y la cabeza a los fines de la defensa penal, ¿no es cierto?, del defensor general. De tal manera que aparecía como extrapoder y aparece a tenor del 120 y se ha solucionado un gran problema en el orden nacional. ¿Qué pasó con las provincias? Y ahí quiero hacer un interrogante. Es muy curioso que las provincias, la mayoría de las provincias, salvo dos excepciones, Salta fundamentalmente y La Rioja, no siguieron el modelo del 120.
Han pasado más de 26 años y las otras provincias siguieron con el viejo sistema de que el Ministerio Público integra el Poder Judicial o depende del Poder Judicial. De tal manera que el Poder Judicial, en esos términos, comprende o monopoliza la acción penal, la jurisdicción penal y la defensa penal, la defensa pública penal. En un monopolio grosero institucionalmente, en función del servicio que presta el Poder Judicial. Y es ahí que uno piensa de qué manera vamos a hablar con propiedad, con seriedad del debido proceso legal o del proceso justo cuando el Poder Judicial monopoliza absolutamente la acción y la jurisdicción. Ramón, te interrumpo con una cosa. En los últimos tiempos estamos enseñando, Ramón y yo, los dos en la misma tónica, que el concepto de imparcialidad judicial se integra también con el de independencia, no solamente del mandamás de turno, sino también con el de independencia de toda obediencia debida. Estamos hablando de la obediencia debida, atención, del juez hacia la parte. Pero también es al revés, de la parte hacia el juez. Para que esto funcione adecuadamente, la obediencia debida debe darse de ida y de vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está señalando Acuña es que si en el Poder Judicial están los dos funcionarios, el fiscal y el juez, que tiene que fallar lo que el fiscal está pretendiendo, ambos depende del mismo presidente de la Corte, del mismo funcionario que los manda a los dos, que les da licencia, los asciende, etc. Además, uno subroga al otro. Durante muchos años, los fiscales han sido subrogantes de los jueces correccionales en Córdoba, por ejemplo. Eran los naturales jueces correccionales. Es decir, cuando el presidente de la Corte da una orden, la orden la da para el fiscal y para el juez. Y eso no es bueno para el concepto de imparcialidad. Y esto lo saco a raíz de que hace unos años, cuando Héctor Superti era ministro de Justicia y Derechos Humanos en la provincia de Santa Fe, llegaron de San José de Costa Rica, que la Comisión Interamericana había anulado un fallo y condenado a la provincia de Santa Fe, en razón de que en ese momento el fiscal dependía jerárquicamente del Procurador General de la Corte, quien a su turno era el jefe del defensor público. Exactamente lo que está marcando Acuña. Y se probó en una condena de 17 años de prisión que el fiscal general había dado órdenes al fiscal de acusar. Cuando lograron la sentencia, el mismo procurador le ordenó al defensor que consintiera la sentencia. Y eso se probó. Y esa fue la razón por la cual San José anuló y condenó a la provincia. Es exactamente el caso que está marcando Acuña. Es decir, no es baladí lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una cosa que es la esencia misma de la independencia del poder. Era una ayuda por lo que estaba diciendo, una cosa que la viví personalmente porque estuve presente el día que llegaron de San José al despacho de Héctor Superti. Perdóname y seguí, por favor. Bien. Entre otras cosas también, hemos advertido que particularmente en la provincia de Catamarca, donde estoy yo, la policía judicial depende de la Corte de Justicia. Y el personal de la policía judicial también depende de la Corte de Justicia. De tal manera que yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la policía judicial, que es el brazo operativo del Ministerio Público para investigar, la dependencia con la Corte de Justicia? Puede ocurrir que la Corte
no preste colaboración porque maneja una investigación determinada, porque maneja, ¿no es cierto?, la policía, o porque no le presta el personal necesario. Esas son cosas inentendibles desde el punto de vista institucional de cada uno de los institutos que estamos tratando. Y con la otra grave incoherencia, que el último Código Procesal Penal refiere que la policía judicial responde al Ministerio Público, cuando en realidad no responde, porque una ley anterior dice que responde a la Corte de Justicia. Y no está regulado este nexo entre la Policía Judicial y el Ministerio Público. Lo cierto es que hay casi una naturalización de esta situación. De todos los operadores judiciales, porque entienden, o no leen, no creo que no lean, pero es como que fuera tan natural, es como que fuera una cosa normal, y eso es lo grave. No entender que las instituciones, cuando funcionan mal, es porque realmente algo pasa. Y no podemos, y a veces escucho como juez, cuando en las audiencias que tenemos que estar juntos, algunos fiscales, cuando invocan el artículo 120 de la Constitución Nacional, sin saber que están en Catamarca y que el 120 no aparece de ningún modo en la estructura institucional de la provincia. Es decir, están contando una historia distinta en pleno debate donde se está discutiendo la situación penal de un determinado sujeto. Entonces, esas imprecisiones, me parece que no es serio. Y eso es lo que realmente me preocupa. Lo que hacemos proceso penal o proceso civil, sabemos que las instituciones tienen que ser operativas en función de las garantías que establece la Constitución Nacional. Y si esto no fuera así, nos estamos autoengañando todos y de ninguna manera puede funcionar el sistema coherentemente. Y de ahí que algunos principios, yo diría, principios que siempre los invocamos, pero que sabemos que no es tan así: el debido proceso legal, el proceso justo, el proceso acusatorio, el plazo razonable. El gran problema que se maneja con el tema de la libertad del individuo, si tomamos la versión sustancialista del adelanto de pena, o si tomamos la versión procesalista, ¿no es cierto?, de sometimiento al proceso del imputado. Eso está todo como en el aire, como que nadie se acuerda de eso, y eso es lo preocupante. Lo preocupante es que tanto hablamos, tanto hacemos, pero en las instituciones quedan ahí. Es decir, no hay un interés de los operadores legislativos para trabajar en conciencia sobre las grandes instituciones de la República, sobre todo estas instituciones que son importantes. Y eso me parece que es un pecado institucional. O de golpe uno puede hablar con algunos legisladores y uno puede verificar que realmente son temas que prácticamente desconocen. O hay pocos interesados, o la materia institucional del proceso penal no es redituable en términos de protagonismo o en términos de otras situaciones que se pueden dar. Ese es el gran dilema hoy del Ministerio Público en 23 provincias argentinas, excluida, por supuesto, La Rioja
y Salta, que ha tomado el perfil del 120. Esa es la preocupación que quería compartir contigo. Oye, Ramón, pero estás vos señalando un tema importismo legislativo muy importante, que yo lo veo, porque tengo la impresión de que a los legisladores esto les importa poco, a la mayoría. Y a los que les puede importar, ignoran el tema. Es decir, además de la ignorancia generalizada sobre esto, sobre la esencia misma de estos temas, la ignorancia de la importancia constitucional que esto tiene, además puede, no lo sé, puede que algún interés diverso pueda estar funcionando, pero lo cierto es que esto no se arregla hace 40 años. Y las voces no se callan, se siguen diciendo siempre exactamente lo mismo, como estamos rezando ahora. Y esto o no se escucha o no se quiere escuchar, ¿no? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, esta es la realidad. Tenemos un poder judicial dentro que omnicomprende a los poderes legislativos, a los ministerios públicos, salvo en algunas provincias. En la mía, por ejemplo, yo tengo un ministerio público de la acusación independiente de todo otro poder, al turno de un ministerio público de la defensa pública, independiente de todo otro poder, con sus jefes, nombrados por concursos públicos, antecedentes y oposición, etc. Y eso está funcionando muy bien, Ramón. Nosotros hemos logrado acá en Santa Fe que por fin los jueces con mutatis mutandis han ido cambiando con los años y los viejos jueces de instrucción, que fueron los primeros jueces de garantía, han dejado de serlo, se jubilaron. Con lo cual ha entrado gente joven que entiende que el juez del sistema acusatorio es un juez de palo. Puede mirar, puede escuchar, pero no puede hablar. Y eso lo estamos haciendo sensata, juiciosamente en Santa Fe, ¿no? Pero no en otras partes, donde el sistema acusatorio es de verdad, es un sistema mixto disfrazado. Pero esto lleva muchos años, Ramón, de paciencia educativa. ¿Qué pasa en Catamarca, por ejemplo? Que he visto que están desbarrancándose en materia legislativa. ¿Qué pasa en Catamarca, provincia importante del NOA? ¿Qué pasa con el sistema acusatorio, con los fiscales? ¿Qué pasa en lo tuyo? Contame. Bueno, hay un problema que ocurrió con el tema del Consejo de la Magistratura. Prácticamente el nuevo gobernador ha dispuesto dejar sin efecto el Consejo de la Magistratura, que si bien no estaba regulado en la Constitución de Catamarca, fue una regulación posterior, donde muy similar al Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero el nuevo gobernador entendió de que ese Consejo de la Magistratura, que estaba representado por legisladores, senadores, colegio de abogados, etc., al igual que en el orden nacional, no debía funcionar más. Y directamente por una ley, por supuesto, con la mayoría necesaria del partido gobernante y algunos que se sumaron, dejaron sin efecto el Consejo de la Magistratura y ordenaron una especie de una institución, un consejo asesor de 3 personas que deciden el ingreso o no, ¿no es cierto?, a la justicia. También, Pregunta para entenderlo. Cuando se hizo el primer, a ver, en Santa Fe, el primer consejo no fue por ley, sino por una autolimitación que se hizo el entonces gobernador Wiener, que dijo, yo no los nombro más, no ejerzo más mi facultad constitucional de nombrar jueces, que lo haga un consejo. Y él nombró ese consejo, por tanto, fue hecho por un decreto, no por una ley de la provincia, decreto que sigue vigente todavía, y que puede ser derogado por otro decreto. El gobernador que quiera reasumir su facultad constitucional, que sigue estando, podría hacerlo. ¿Cómo fue en Catamarca? ¿Fue un decreto? ¿Fue una autolimitación no, igual que en Santa Fe? fue una ley, Fue una ley. Obviamente con mayoría oficialista, por decir así,
Y bueno, inclusive por la misma ley ampliaron la Corte de Justicia, entre otras cosas, ¿no es cierto? Bastante criticable, ¿no es cierto? De golpe, sin reforma constitucional, estando en juego muchas, y en este tiempo, ¿no? En este tiempo de pandemia, como que esas cuestiones fueran tan trascendentes en este momento, ¿no? Fue reciente. Pero bueno, así como el Ministerio Público tiene este problema, también, por ejemplo, Catamarca yo tuve oportunidad de pedirme 3 veces sobre la inconstitucionalidad de los fueros que tienen los diputados, senadores y funcionarios, porque entienden de que existe una inmunidad de proceso. ¿De dónde sacan eso? Bueno, de la Constitución no la pueden sacar porque no la tiene de la Constitución Nacional ni la Constitución Provincial. Fue una especie de creación histórica y resulta que aparecía, si bien es cierto, había el fuero tenía que ver con el arresto, ¿no es cierto? Con el arresto y con la versión de cada uno de las cámaras, ¿no es cierto? Crearon ese fuero específico del proceso, digamos. Por ley lo hicieron, por ley. No, lo hacía por una interpretación que hacía. Y entonces, a esos sujetos, primero el fiscal, cuando veía que tenían supuestamente fueros, la inmunidad de proceso, el código regula que tiene que el juez de garantía hacerle una especie de investigación que no puede durar más de 2 meses y solicitar el fuero. Y si entiende que hay elementos de juicio, solicitar el desafuero a la Cámara correspondiente. Históricamente, cuando aparecía esas situaciones y el juez de garantía pedía, ¿no es cierto?, el desafuero, nunca se dictó un desafuero en Catamarca. Yo hace 26 años que estoy en Catamarca y de los 26 tengo casi 20 años en la justicia, y nunca uno solicitaba el desafuero y digamos, la legislatura nunca se pedía, nunca, para nadie, ¿no? Era, digamos, prácticamente estaba asegurado que una vez que entraba el pedido de desafuero, la causa moría definitivamente. Y esas interpretaciones que también generaban privilegios, ¿no es cierto?, a personas que no tenían inmunidades alguna. Por ejemplo, ocurría lo mismo en la capital federal, Buenos Aires, el orden nacional, pero después, en el año 2007, creo que fue, o en el 17, sale la ley de fuero. Y ahí ordenan un poco mucho más, desaparece, ¿no es cierto?, la inmunidad de proceso. Pero en Catamarca sigue habiendo esa premisa que es la inmunidad de proceso. Yo me pedí por la inconstitucionalidad en 3 oportunidades. La Cámara de Apelaciones rechazó en todos los supuestos la inconstitucionalidad en su momento. No solo lo hice yo, lo hizo otro juez, también planteó en 2 oportunidades. Y no quieren entender de que no existe, ¿no es cierto?, la inmunidad de proceso. No existe la inmunidad de proceso. Esas son las cuestiones, ¿no es cierto?, que generan una especie de caos institucional en el funcionamiento de las instituciones que son el soporte, obviamente, de un régimen democrático y de un régimen republicano.
vos hablaste de Rosario, por ejemplo en Rosario, por ejemplo en Santa Fe, el Ministerio Público, si bien integra la Corte, como lo dice ahí, es parte de la Corte. Pero es otro ministerio público ese. A ver, acá Sí, tenemos la virtud, una cosa rara, acá tenemos un ministerio público dentro del Poder Judicial, que funciona para las cuestiones de competencia, pero no en lo penal. Para eso se hizo un ministerio público de la acusación destetado del Poder Judicial, que tiene su propio jefe. Están acá yendo fiscales dentro del Poder Judicial y fiscales fuera del Poder Judicial. Los que acusan penalmente son los de fuera. Eso no, porque lo que vi que es importante es que aun cuando es parte del Poder Judicial, tiene autarquía financiera, tiene presupuesto propio. Y eso es importante porque el presupuesto es que generalmente genera esa vinculación necesaria, ¿no? De no poder tener independencia. Pero ten en cuenta que acá son dos. Mira, aquí pasó esto. Cuando fue fuera, en la época de Superti, que era ministro, él genera el Ministerio Público de la Acusación y se encuentra con un Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial rígido. Está compuesto por el Procurador General de la Corte, que es su cabeza, los fiscales de Cámara y los agentes fiscales que actúan en primera instancia, con competencia en todas las materias civiles y penales. Acá en materia civil opinan en cuestiones de competencia, en cuestiones de pobreza, donde son los agentes que cobran los apremios por tasas, etc. Pero lo que hizo fijar su parte fue respetarle el orden de los fiscales del Poder Judicial y les quitó la competencia penal. Ninguno puede acusar para nada. De hecho, quedaron jueces residuales. Hizo todo un sistema con jueces en colegios judiciales, jueces de juicio, jueces de garantía, rigor de verdad, son todos jueces de un colegio y van a un lado, van al otro, y los fiscales quedaron solo para esos problemas civiles, cada día menos, ¿eh? Es decir, con los años se van a terminar porque los van a ir incorporando el Ministerio Público de la Acusación, que tiene una cabeza importante. Hoy hay se llama Baclini, es un viejo juez de instrucción que ganó el concurso para ser el fiscal general. El primer fiscal general de la provincia fue Olazábal, un profesor de derecho penal a quien vos conocés de Santa Fe. Hizo un muy buen papel como fiscal general. Y ahora es un juez de instrucción que ganó el concurso, Jorge Baclini, que se desempeña muy bien con fiscalías regionales, con fiscalías personales, con ayudantes, etc. Hay 80, 100 personas dando vuelta con esto. Una estructura muy importante. Pero Catamarca siguen con el Poder Judicial adentro, ¿verdad? Siguen con el viejo sistema. Sí, sigue con esa. Bueno, ¿qué problema le ves allí vos? Que estén los fiscales adentro del Poder Judicial. ¿Qué problema le estás viendo en la práctica? A ver, ¿qué es lo que se advierte? En primer lugar, se advierte de que no hay política criminal del Ministerio Público. Por lo menos política criminal conocida, ¿no? Porque en los Estados Unidos los fiscales publican la política criminal de cada año, de cada periodo, ¿no es cierto? Como un programa de gobierno que tienen, pero acá nadie sabe, inclusive ni se saben las instrucciones que tiene que dar, ¿no es cierto?, el Procurador General, ¿no es cierto? Y no hay política criminal en temas centrales, como por ejemplo, ¿qué vamos a investigar? ¿Cuál va a ser? ¿En qué va a haber prioridad? Porque la cantidad de ilícito no se puede tomarlo a todo de la misma manera. No es una cuestión natural que a todo le vas a dar los mismos trámites, porque tiene que haber un orden de importancia, porque o si no es imposible cubrir todo. Y bueno, eso tampoco se conoce. Digamos, las instrucciones de política criminal, en qué orientación tiene, qué tiene previsto para las cuestiones de género, qué tiene previsto para la víctima, qué tiene previsto
nada de eso se conoce, y eso que yo estoy adentro del sistema, ¿no? Si yo no conozco, estimado Adolfo, ¿te imaginas que la gente del pueblo, o la gente común, o la gente de a pie, no tiene absolutamente conocimiento de lo que es eso? Y eso es grave, porque el servicio de justicia tiene que ser integral, tiene que ser, obviamente, de apertura a todos los ciudadanos, saber cuáles son las instituciones que puedo utilizar. Y entonces, y esa situación no solo de Catamarca, es de la mayoría de las provincias. La mayoría de las provincias que creen que lo más importante es integrar la corte y algunos jueces, y que todo sigue caminando igual cuando el delito o la actividad delictual nos pasa por encima. Esa es la verdad. Todo el no es así, todo el no es así. Muy parecido, muy parecido, muy parecido. Habrá algunas pequeñas diferencias, pero muy parecido. Están calcados prácticamente. Ahí he visto en tu constitución cosas absurdas, como por ejemplo que el procurador que actúa ante la Corte como cabeza del Ministerio Público integra la Corte cuando hay recusaciones, etc. Es decir, es un conjuez de la Corte. Se convierte de un día para el otro en juez, ¿no es cierto? Y además dicta sentencia, conjuntamente con los miembros de la Corte. Y ahora, ahí sí es grave. La verdad que, además, que es absolutamente, digamos, incomprensible. Y así, yo supongo que habrá muchas cosas más, pero lo peor es, siempre hay problemas que solucionar. Pero lo peor, a mi juicio, es que no hay alguna posibilidad de que esto cambie en lo inmediato. No hay alguna actividad que tenga que ver con proyectos innovativos, en cuestiones de cualquiera fuera. Es decir, el Poder Judicial quedó estancado sin poder buscar otros horizontes que lo actualicen. Esa es la situación de la mayoría de las provincias, a mi juicio. Bueno, es un poco triste lo que sabemos. Es desesperante, más que triste, ¿no? Oye, Ramón, que yo tenga presente en los últimos 20 años la doctrina procesal está acorde en lo que decimos. No hay procesalista penal que no entienda el problema y que levante las banderas de la acusatoriedad y de la independencia, etc. Y no de la autonomía, de la independencia total del Ministerio Público y la acusación respecto del Poder Judicial, igual de la defensa, ¿no? Pero de esto no se hace cargo nadie. No hay periodistas que hablen del tema, más allá de los cenáculos de los profesores de procesal, que esto lo hablamos hace 20 años, nadie dice, esta boca es mía, y a los jueces pareciera que tampoco les importa. Particularmente los jueces de corte, ¿no? Se da en nuestra argentinidad que a las cortes llegan no jueces, se hacen jueces de los políticos importantes. Es al revés de la cosa, ¿no? Claro, claro. Y eso es terrible, porque no llegan al cargo sin conocer los problemas que se ejercen diariamente en ese cargo. Cuando además, el otro día dije una cosa que me dolió tanto, que hace un tiempo se jubilaron algunos ministros de la Corte de Santa Fe, ¿no? Y uno de ellos se fue, según se dijo, virgen de toda sentencia. No hizo una sentencia en todos los años que estuvo en el cargo, ¿no? Sentencia que le hacen los relatores, por supuesto, y que él firma con alegría e impunidad, ¿no? Es decir, estamos haciendo un autodesprestigio insensato. Alguien nos va a pedir cuentas algún día de toda esta inoperancia, de este kevinportismo que nos está gobernando en todo el país.
pero nos damos cuenta poca gente. Vos sos una mosca blanca en Catamarca, ¿eh? Vos sos un juez que te das cuenta del problema. Sí, obviamente que también hay que tener espalda para señalar estos errores, ¿no es cierto? No cualquiera lo hace, es mejor no decirlo con tranquilidad, pero yo creo que hay que decirlo porque si no las instituciones siguen, y hay que decirlo de una buena vez. Pero por eso así nos va, José. Así nos va porque no decimos. Claro, por eso. Pero en esto también quiero decir algo, que todo lo que te acompañamos a vos hace bastante tiempo, en tus ideas, a través del Instituto Panamericano, a través de tu escuela procesal, aprendimos a decir las cosas también a tu modo. Siempre seguís siendo un ejemplo para nosotros, porque es bueno señalar los errores y para modificar las instituciones, corregir aquellos desvíos que es posible hacerlo. Pero la inercia, ¿no es cierto? La inercia de los operadores políticos, de los operadores legislativos, que uno a veces le puede plantear un problema y es como que le está hablando de una cosa incierta, que no conocen, y ni siquiera el mínimo de interés. Ni siquiera el mínimo de interés. Y esa es me parece que es lo peor que nos está pasando a los argentinos. No estamos teniendo luces como históricamente tenemos en este país. Y nos quedamos en la mediocridad de no hacer nada o de hacerlo de siempre para estar tranquilo. Y eso es lo peor. Yo te agradezco esta posibilidad de poder decir las cosas como lo hacemos así, con esta tranquilidad, porque me parece que hay que decirlo. Lo mismo en muchas situaciones, ¿no? Por supuesto. Y seguimos nosotros hablando de estas cosas con vos, con todos los amigos, con todos, no solo con muchos profesores también, que nos acompañan en esta idea de seguir transitando. Porque también la obligación docente, cuando nosotros damos una clase, tenemos que hacer de la sinceridad, ¿no es cierto?, un estandarte y explicar las cosas como son. Yo me acuerdo con el tema del Ministerio Público, dice, la Constitución dice, el Ministerio Público es autónomo, pero integra el Poder Judicial y es autónomo. Y entonces los alumnos decían, pero dice que es autónomo la Constitución. Y entonces sí, la Constitución dice que es autónomo. Pero si no tiene presupuesto propio, si no tiene autarquía financiera, ¿no es cierto? Y si no maneja el personal de la Policía Judicial, ni maneja la Policía Judicial como institución, obviamente que no tiene autonomía. Y entonces, ¿qué puede hacer un Ministerio Público así? Es gravísimo. Lo que parece una cuestión muy natural para la gente, no es así. De eso se trata, querido Adolfo. Lamentablemente, ¿no? Pero somos un país anómico, ¿te acordás? Un país al margen de la ley, ¿no? Decía Carlos Santiagonino. La otra vez estuve releyendo un librito precioso de Marco Saguini que siempre lo recomiendo. Es un ensayo pequeñito, sereno usado por la tarde, que se llama Un país de novela. Y como subtítulo es un viaje a la mentalidad de los argentinos. Viaje podría ser a los colombianos, a los paraguayos, a los chilenos, porque
alguien dijo América Latina un país, ¿no? Fue Jorge Abelardo Ramos hace años. Las miasmas y la pobreza y la decadencia de América eran iguales en todas partes. Oye, pero Aguinis muestra que nosotros nos empeñamos en hablar de la ley con minúscula y de irrespetar para siempre la ley con mayúscula. Y en esa tarea de desconstitucionalizar todo, nos hemos convertido en el país más anómico del mundo. Es un deporte importante en la Argentina el incumplir la ley. Y en eso, lamentablemente, están también muchos jueces. ¿A vos te consta eso? Últimamente, con el neoconstitucionalismo que nos viene de Perú, de Colombia, y con las ideas ponderacionistas o argumentistas que nos vienen de países europeos dominados por monarquías y no por repúblicas, nos están imponiendo ideas que son contrarias a las que debe tener una república. Pero yo no pierdo la esperanza, Ramón. No la pierdo porque en tanto haya alguna gente que levante su voz, me imagino que habrá alguna vez algún legislador que quiera escuchar, quiere interesarse del tema. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? Porque a lo mejor le toca alguna vez el problema de cerca y ahí le pasa a interesar, ¿no? Oye, Ramón, estas charlas a mí me gustan mucho, me llenan, te las agradezco tanto, porque además son decidoras, se aprenden cosas, se dicen cosas importantes. Me quedan un par de minutos, te pido que asumas la necesidad de dar un mensaje de optimismo a la gente joven que te sigue en Catamarca, a tus alumnos, a los abogados jóvenes, para que esto no sea un lloriqueo de dos viejos que se les va de las manos la justicia que siempre trabajaron. ¿Qué les dirías a esos chicos vos para terminar esta charlita de hoy? Bueno, voy a repetir lo que siempre digo. Siempre le digo a mis alumnos y a muchos amigos que hablamos de cosas comunes también, que todas las instituciones hay que abrirlas, hacer una apertura a las instituciones para ver cómo están funcionando y por qué funcionan mal. Y si hay que cambiarla, hay que cambiarla, mejorarla. No quedarnos con la historia de lo que fue la institución hace 40 años y creer que sigue funcionando de la misma manera. Porque históricamente los operadores del sistema cambian o le dan un tratamiento distinto a las instituciones, ¿no es cierto?, a favor o en contra o a favor de los intereses de cada uno. Y entonces, si nosotros no estudiamos las instituciones y no sabemos cómo deben funcionar, sobre todo el abogado, necesariamente van a entrar en la misma ruta totalmente inerte porque no podemos avanzar con eso. Nuestro país necesita que todas las instituciones sean revisadas. No puede ser, Adolfo, que seguimos hablando, ¿hace cuántos años seguimos hablando del debido proceso? Y todavía seguimos buscando dónde está el debido proceso. Hoy es una frase casi hueca, porque no hay un código en el país que podamos decir este es el instrumento del debido proceso. Incluso me refiero también a los pactos internacionales, que traen instituciones vacías en el sentido de que solamente la mención de una garantía sin determinar con precisión a qué se refiere esa garantía. Por ejemplo, el plazo razonable, que la mayoría de los pactos internacionales hablan. Sin determinar a qué plazo le llaman razonable. ¿Y qué es razonable? Claro, ¿y qué es razonable? ¿Cuán razonable hay que ser para ser razonable en los términos del pacto? Bien, y no hablan porque es muy fácil. Y siempre invocan los tratados internacionales, ¿no es cierto? Como el proceso justo también, o el principio de la libertad. ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo? Yo creo
cuando son las instituciones vacías, ¿sí? La mera mención de una idea que suena lindo, que suena hermoso, pero a la hora de la verdad, por lo menos en la mayoría del país, nadie sabe de qué se trata cuando estamos en presencia del plazo razonable. Ningún proceso penal se resuelve en menos de 8 o 10 años. Definitivamente, estoy hablando de sentencia firme, ¿no? Es verdaderamente preocupante. Y entonces, ¿dónde está el plazo razonable? No sé, de eso no se habla, ¿no es cierto? Pero para invocar los tratados internacionales, para invocar... Son muy pocas las provincias que regulan el plazo razonable. Córdoba, que habla de 2 años más 1 año de prórroga, y el Chaco, que también habla de 2 años, pero también tienen algún problemita de cómo se cierra eso. ¿A través de qué instituto? Y ahí hay una gran discusión también, porque igual que el Código Nacional, que todavía no está vigente, que trabaja de la misma manera. Y esas son cuestiones a resolver. Necesariamente son cuestiones a resolver. ¿Y hace cuánto ya está en el Pacto Internacional? Y nadie se ocupó de trabajar puntualmente en esos temas, que son, y se invocan, y se salen jurisprudencia, y se invoca, y todas las partes invocan, y nadie sabe de qué estamos hablando, Adolfo. Es una mera expresión de deseo, igual que el debido proceso legal o el proceso justo. Y ahí tenemos responsabilidad nosotros los juristas, pero cuando nosotros diseñamos, hay un diseño determinado, necesariamente tiene que convertirse en ley, y ahí aparece el gran inconveniente. Nosotros no somos responsables de la ley. La ley la hacen los poderes legislativos, ¿no es cierto? El Congreso, etcétera, etcétera. Y ahí aparece también el otro tema que hay que resolver. Me acordaba lo que dijiste recién, ¿no es cierto? La expresión de Nino, ¿no es cierto? Qué grande fue Nino en la expresión cuando catalogó al pueblo argentino, ¿no es cierto? Un país al margen de la ley, decía Nino. Un país al margen de la ley. Eso lo dijo así en el año 84, más o menos. Tuve oportunidad de conocerlo a Carlos Nino, y la verdad que era un enorme filósofo, fundamentalmente, y jurista. Oye, seguimos en esa tónica, ¿eh? Seguimos siendo un país al margen de la ley. No avanzamos mucho, la verdad que no avanzamos. A mí me preocupa que una charla así pueda terminar así con tristeza. No quiero que sea así. Quiero que hagamos lo posible para que esto mejore. Para enviar un mensaje, ¿no es cierto?, no fatalista, sino también de la necesidad de hacer cosas para mejorar esto. Ponerle el cuerpo y el alma para generar esto. Otra cosa no podemos hacer, pero por lo menos hay que decirlo con franqueza, y creo que a eso apunta esta generosa posibilidad que me das vos para poder hablar de estos temas que son tan importantes. Ramón, querido, gracias por la compañía de hoy. Te mando un fuerte abrazo como siempre, y nos veremos pronto, pandemia mediante, ¿no? Allá o acá, ¿eh? Bueno, además tenemos un cumpleaños pendiente. Pero claro, por supuesto. Eso es lo más importante de todo. Un abrazo, mi viejo. Gracias por todo. Chao. Bueno, Adolfo, un abrazo de siempre. Oye, Ramón, muy linda la charla.